por segunda noche consecutiva, hoy la entrevista con Xavi en vivo y en directo desde la ciudad de Guatemala. Un gran placer poder estar con todos ustedes. Hoy vamos a tener a un nuevo candidato al Congreso de la República. Quiero aclarar que por coincidencia pura y mera coincidencia es un candidato del partido Semilla. Mañana tendremos a un candidato del partido Prosperidad Ciudadana. Hoy por segunda ocasión a un candidato del partido Semilla. Así que bueno, sin afán de monopolizar a los partidos políticos, este es un espacio que se ha abierto y que ha abierto a gente que conozco en primera instancia y que esperaría que se pudiera seguir abriendo para que podamos seguir escuchando propuestas y viendo perfiles de los posibles diputados al Congreso de la República. Así que bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida al señor David Illescas, candidato de Semilla, que ya lo tengo. Vamos a ver si ya está listo don David Illescas, que en cualquier momento estará ya listo para compartir esta transmisión. Y ya le damos la bienvenida al señor David. ¿Cómo estás, don David? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenido a este espacio que ya teníamos rato de no compartir. Sí, vos. Buena onda. ¿Cómo estás, Xavi? La verdad que gusto saludarte. Ahorita cabal que estaba preparando todo, que ya hasta desempolvé el trípode ahí de la cámara para los lives. La verdad que qué recuerdo estar hasta uniformado. Venimos hoy, mira vos. Qué gusto, David, de verdad, qué placer. Como le explicaba en la introducción, hace, menos de 24 horas estuvo acá en esta misma modalidad de transmisión, el candidato también de Semilla, el señor José Carlos Sanabria, y ya pueden encontrar esa entrevista en mis redes sociales. Está aquí en el perfil de Instagram. También lo pueden encontrar en youtube.com diagonal Xavi Vargas, y también lo pueden encontrar en el www.xavi.com.mx. Así que bienvenido, David. Sé que sos candidato a una curul por el partido Semilla. Sé también que te estás formando como politólogo, sé que sos bilingüe. Así que bueno, ¿en qué idioma querés que tengamos la entrevista? ¿En español? ¿Está bien? Ahí voy a escoger ahí 6, 7 idiomas por ahí para... Está bien. Bueno, la verdad es que la idea de este espacio, y como lo decía al principio, sin afán de monopolizar el partido, hoy coincidentemente un segundo candidato del partido Semilla. Mañana tendremos a alguien de Prosperidad Ciudadana. La próxima semana también tendremos a algunos invitados más en este espacio. Pero la idea es que podamos conocer el perfil de los posibles candidatos, de los posibles diputados en la próxima legislatura. Y hay algo muy importante, es que este espacio no es un espacio para generar polémica, ni para que luego salgamos en TikTok diciéndonos de cosas, o miren qué fuerte la pregunta, o ahí lo agarró. La idea es que podamos entender los básicos de un candidato a diputado y que nos cuentes tus básicos y lo que llevas en tus propuestas. Así que bueno, vamos a comenzar. Y la primera pregunta es que me encantaría que nos hablaras un poco de tu trayectoria profesional y política previa a tu postulación como candidato a diputado, David. Claro. Sí, primero que nada, también quería, antes de que empecemos, te hacer una pregunta rapidito. ¿Vos me escuchás y me ves bien? Perfectamente. Va, listo. Es que estoy usando el audio del celular y no tengo auriculares, entonces tenía la duda. Sí, fíjate que la verdad que esta pregunta, como te preguntan en entrevistas de trabajo, de quién es David Illescas, ahorita que he estado en varios medios, me han estado preguntando quién es David Illescas. No era existencial la pregunta ahí, sin embargo, pues David Illescas, un ciudadano, como decimos, de la gente buena y trabajadora de este país. La verdad que yo no, ayer que veía la entrevista con José Carlos, decía yo, Alarán, tiene un currículum increíble, ¿verdad? Pero la verdad que soy relativamente nuevo en la política, sin embargo también traigo una trayectoria de política estudiantil, pero como te digo, un ciudadano más que lo que comparto con la gente, con mis electores, es la indignación por esto. La verdad que de ahí viene mi capital político, del movimiento estudiantil. Estuve en la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política, luego estuve en la Universidad de San Carlos. En la USAC, sí, yo soy de la USAC. Estuve con un colectivo que se llama Acción Crítica, ganamos las elecciones para Asociación de Estudiantes. Si ustedes van a mi Instagram, hay un video que ahorita me estoy recordando,
como en el 2017, peso la mitad de lo que peso ahorita, y estoy justo hablando del cómo entramos a hacer la asociación de estudiantes. Luego estuvo un colectivo que se llama La Revuelta, ahora con todo esto en contra del rector ilegítimo Walter Mazariegos. Entonces de ahí vengo, paso al movimiento Semilla, y pues ya el resto pues es lo que se conoce. Pero sí, la verdad que yo me describo como un guatemalteco más, ¿verdad? De la gente buena y trabajadora, y a las órdenes también de la gente, ¿verdad? Para ahora que estoy como candidato. Muchas gracias, qué interesante. Entonces, has formado en la Universidad de San Carlos y estudiaste ciencia política en la Universidad de San Carlos, aquí ahí vas, y que también has trabajado en, en otros menesteres. Entiendo que también trabajas en la iniciativa privada, Sí, yo como, trabajo, como yo trabajo en un nosotros. call center. Mira, aquí tengo mi famoso patch, diríamos los call centeros, mira. Ajá. Sí, yo trabajo en un call center, tengo ya ratos de estar ahí, también estoy trabajando siempre dentro de lo privado. Como te digo, yo no tengo no digo que eso sea algo bueno o malo, pero para contarte parte de mi historia y contarte a la gente, yo no vengo de una familia que esté en el asunto de la política, yo no vengo de padres de política. Yo estudié, la verdad que parte de mi educación es en lo público, en escuelas públicas, y yo la otra parte en lo privado. Sin embargo, como te digo, la formación no es que yo venga de una familia tradicionalmente política, sino el, el haber entrado a la Universidad de San Carlos, justo a la Escuela de Ciencia Política, como que me despierta ahí el asunto de participar, ¿verdad? Que es en lo que estoy ahora. Sin embargo, sí, la experiencia como que profesional, por así decirla, ha sido, yo empecé a los 17 años, Xavi, trabajando en un car wash, pues. Como diría Arjona, vamos aclarando el panorama. Entonces, ¿vas por qué planilla y en qué distrito de Semilla? Ajá. Yo voy, digamos, por la planilla para candidatos a diputados al Congreso de la República en el distrito del Departamento de Guatemala. Acá tal tengo mi credencial, eso es mero gráfico que me gusta estar enseñando ahí las cosas. Acá tengo mi credencial, cabal, que dice diputado distrital, candidato a diputado distrital por el Departamento de Guatemala. Entiéndase, los municipios del Departamento de Guatemala, excepto la capital, la ciudad de Guatemala. Ok, y es la papeleta Celeste. celeste, que no estoy mal. Ok, ok, bueno, sigamos platicando un poco y quiero entender qué te motivó a postularte como diputado, como candidato a diputado al Congreso de la República. Sí, fíjate que yo empiezo mi carrera, digamos, en la política nacional, no en la política estudiantil, con el movimiento Semilla hace un poco más de un año. Me habla justo gente de Semilla, viendo pues del liderazgo de la universidad y todo, para conformar el Comité Ejecutivo Municipal de San Miguel Petapa. Yo soy petapeño de corazón y de nacimiento, y ahí dejé mi ombligo en San Miguel Petapa. Entonces me hablan para formar el Comité Ejecutivo Municipal de San Miguel Petapa, ¿sí? Entonces, mira, yo sé que suena bien cliché y que suena bien como que no fuera así, porque realmente es lo menos común, pero en Movimiento Semilla respetamos los procesos de elección de una manera bien, bien auténtica y bien democrática. Entonces yo empiezo, o sea, realmente sí se respeta mucho la meritocracia en el Movimiento Semilla. Entonces no es que vos entras ahí y decís, bueno, ¿de qué voy yo? Sino realmente mi intención de participar fue evolucionando conforme fue evolucionando también mi trabajo dentro del movimiento Semilla, ¿verdad? Empezamos con el Comité Ejecutivo Municipal, lo formamos casi que en tiempo récord, hicimos la asamblea de conformación para que fuera un municipio legalizado. Luego, después de eso, orgánicamente, pues encontramos gente capaz, formamos la planilla que iba a participar que va a participar y que va a ganar en el municipio de San Miguel Petapa. Y luego de eso queda la idea de, bueno, ¿qué voy a hacer? La verdad que dentro de no es fácil, ¿verdad? Yo no, como mencionaba ahorita, yo trabajo en un call center, no es como que tengas la facilidad para hacer una campaña política o para ser diputado. Empieza como todo esto a conflictuarte un poco, pero lo que me empujó es dos cosas, el saber, te viene a la cabeza esto de tengo una responsabilidad, ¿verdad? Tengo el privilegio de poder participar, ¿sí? Pero ese privilegio me suma una responsabilidad de, bueno, yo tengo que hacerlo por los que no pueden, ¿verdad? Y normalmente alguien que que sale de San Miguel Petapa, creciendo, no por romantizarlo, pero creciendo desde los 12 años, yendo en un bus a una escuela pública, etcétera, no es normal que a alguien como yo le pasen este tipo de oportunidades. Entonces no podés dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad? Porque dentro de lo lógico
quienes se postulan para candidatos en Guatemala son la gente con pisto, ¿verdad? O la gente con, que ahora, bueno, ahora que estuvo de moda que los influencers, o la gente con que el papá es diputado, el papá es alcalde, entonces el hijo es diputado. Mira, en Petapa, por ejemplo, que el hijo del alcalde de Petapa ahora es candidato a alcalde en Villanueva. Entonces, como que yo no traía todo esto y decir, bueno, que a alguien como David Illescas le llegue esta oportunidad, cuando me preguntan y me dice, mira, me recuerdo que me habló Samuel Pérez, que pues, lo conoce la gente, y me dijo, mira, David, bueno, aquel tiene su forma de aconsejar donde medio te regaña, ¿va? Y me dice, mira, David, bueno, ¿vos qué vas a hacer? Me dice, ¿te vas a candidatar? Y ahora sí te dejé de escuchar, mi querido David. Ahora, ahora ¿Me sí, escuchas ahora? ahora sí, estás de vuelta, dale. Es que me estaban llamando, perdón. Te digo, me dice, mira, vos tenés un buen perfil, vos tenés futuro, vos haces el recambio generacional del partido junto con más gente, ¿verdad? No es que yo me esté atribuyendo el recambio generacional, ¿no? Entonces me dice, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a candidatear? Me confrontó, es algo que es una decisión que cuesta tomarla, de la noche a la mañana pasas a hacerse figura pública, la gente te ven, yo no soy famoso, pero la gente te ve en un restaurante y la otra vez en Twitter me decía un señor, ¿y vos qué haces comiendo en el restaurante del capitalismo? Porque está en McDonald's, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas, el sacrificar tus redes sociales, en lugar de ir un viernes a una fiesta, que no es que haya dejado de ir, pero en lugar de un viernes, saber que tienes que al siguiente día madrugar para ir a hacer campaña, para reunirte con líderes comunitarios, Ok, para trabajar en tus iniciativas de ley, etcétera. Entonces, como que cuando tomé la decisión, dije, bueno, para sintetizarlo, de este privilegio que me tocó a mí, parte de una responsabilidad, ahí creo que se me conectó Samuel, le mandamos saludos también, parte de una responsabilidad. vamos a invitarlo, vamos a invitar a Samuel. Vamos a Mira, invitar a Samuel mira, ahí, mira, acá comprometámoslo de una le, vez. le vamos a Ahí cambiar está también Victoria, mira, compañera de planilla, pero le vamos ahorita a le puedo cambiar hacer las eso. Entonces, preguntas que le hicimos a vos y a José Carlos. sí, Perdón, dale, pero dale. necesito entender, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Por qué consideras que tenés aptitudes para ir al Congreso de la República como diputado? Ah, va. Esa está muy buena. Fíjate que yo voy a partir en dos mi respuesta. Primero, en el asunto de lo intangible, por así decirlo, como de las aptitudes que tengo natas, ¿verdad? Que están en mí. Y luego también la otra parte con los méritos que he hecho, respetando esto que decía de la meritocracia del movimiento Semilla para poder llegar ahí. Dentro de lo abstracto o lo intangible, yo siempre tuve esto, miramos, y desde niño del platica mucho en clase, ¿va? El que siempre tenía como que esta actitud de comunicar, luego estuvimos con vos hablando de deporte un tiempo y todo, y siempre estuvo como mal enfocado, ¿verdad? Yo tenía como este liderazgo que pues con el que nací, sin embargo como que nunca lo había enfocado dentro de algo positivo, ¿verdad? Cuando empiezo en política, cuando empiezo en la universidad y todo, me doy cuenta que la gente me escucha, ¿verdad? Que la gente me escucha, que la gente me, me sigue, no te digo que todo el mundo me sigue, pero la gente me sigue, y lo que te decía, igual que con la participación, ¿va? Si lo querés llamar don, si lo querés llamar talento, que tengo, traía una responsabilidad con él también, y me di cuenta que puedo como enfocarlo a algo bueno, ¿verdad? Entonces, dentro de las aptitudes que vos mencionás, yo te puedo decir, yo me considero parte del movimiento estudiantil, no sé si soy un líder, porque uno no se dice a uno mismo líder, ¿va? Pero tengo este grupo de gente, yo represento a la gente, como digo siempre, a la gente buena y trabajadora de este país, tengo esta habilidad para comunicar, tengo como que este llamado de defender a la gente, esta, como diría los cristianos, va, esta sed de justicia, de verdad que la tengo innata, y una habilidad también para pelear en contra de estas injusticias, porque como siempre decimos, ¿verdad? No es lo mismo estar uno molesto con algo que estar indignado con algo. Si vos estás molesto, pues vos vas en la calle y decís, ah, la gran que tráfico, ¿va? Pero si estás indignado, decís, bueno, qué tráfico, pero ¿qué vamos a hacer? Necesito hacer algo para cambiar esto, ¿verdad? Entonces, estas aptitudes, como te digo, de comunicación, de liderazgo, llevarlas a la política, la verdad que me hacen una persona idónea para estar en el Congreso y representar a la gente, ¿verdad? No o servir a la gente y no servirme de la gente, ¿verdad? Ahora, con lo que te hablaba de meritocracia, que tal vez puede ser la otra parte de la respuesta, pues yo todavía todavía soy estudiante de ciencia política de la Universidad de San Carlos. He hecho trabajo organizacional dentro del partido,
del cual no es fácil. Como te digo, levantamos municipios en cuestiones de meses, de una manera correcta, con asambleas transparentes, hablando con la gente en la calle, invitándola a sumarse al proyecto, gente que de manera orgánica se ha sumado. Como te digo, tenemos candidatos a concejales que son de las comunidades, que son candidatos a alcaldes, perdón, que sí son del municipio al que representan. Todo este trabajo que hicimos organizacional, de una manera orgánica, me lleva a que las personas me nominen para representarlos en el Congreso, que no es poco, ¿verdad? Entonces los municipios del departamento de Guatemala dicen, bueno, democráticamente elegimos para que David sea uno de los que nos va a representar en el Congreso. Entonces creo que sumás como esto que te decía de una habilidad de comunicar, de representar, de liderar, junto con el respaldo de la gente que a base de trabajo nos hemos ganado su respaldo en, valga redundancia, en el departamento de Guatemala, pues recae en que mi lugar estaba aquí, ¿verdad? Estaba en postularme al puesto de elección pública para poder representarles. David, bueno, tenemos algunas preguntas que llegan acá. Dice que si darán oportunidad para hacerle preguntas al entrevistado, dice Gabo Varela Foto. Sí, claro, pues ahí están habilitadas las preguntas, así que por favor adelante, yo las voy a leer acá sin ningún problema. Pueden escribir también sus comentarios, ahí vi que Paulito y otros están ahí escribiendo. Bienvenidos, por favor, están habilitadas las preguntas, sí, no te preocupes, Fernando Girón, por favor, adelante. Dice que vamos y Yescas, dice Álvaro Ortiz, que si vamos a recuperar Tabasco. Dice Macarismo, dice que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y Álvaro Ortiz dice que me cambie de Xavi MX a Xavi GT. Bueno, vamos a hacerlo cuando esté al 100% en GT, me voy a cambiar de Xavi MX a Xavi GT. Bueno, señor, ¿ustedes quieren hacerle preguntas aquí al señor? Pueden hacerlas sin ningún problema. Bienvenidas sus preguntas. Mientras tanto, yo voy a seguir acá avanzando en la entrevista. Hablamos un poco de democracia de Estado de Derecho. El otro día te pongo el mismo contexto que ponía ayer en la entrevista con José Carlos y decía que tenía una conversación con el doctor Ángel Valdés, que es el director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, y me decía que le llamaba la atención cuando la gente debate sobre temas como Estado de Derecho y como democracia, porque para él eso no existe en Guatemala. Y me volaba un poco la cabeza, porque hablar de esto en una coyuntura como la nuestra es muy difícil. Y la pregunta es muy directa para ti, David. ¿Existe en Guatemala la democracia y el Estado de Derecho? Y en el papel sí, en el papel sí, porque tenemos un Estado constitucional, ¿verdad? Tenemos un Estado de derecho separado en tres poderes. Ya sabemos, la ley de pesos y contrapesos en el Estado de Guatemala. Ahora, en la práctica, ahí sí creo que le quedamos debiendo a la definición en un Estado, pues como muchos lo plantean, capturado, otros lo plantean como cooptado, pero realmente no existe. ¿Ves ahora lo que pasó con la elección de Cortes, por ejemplo, que simplemente no se dio? Entonces te digo, en Guatemala, si vos ves la Constitución, pues claro, tenemos esto, ¿verdad? Pero si ves después a las personas, si ves los procesos en Guatemala con el Estado de Derecho, pues la verdad es que vivimos en un Estado abandonado en primer lugar, cooptado y capturado. En Guatemala sabemos que hasta el más mínimo proceso en Guatemala está corrompido. Esto por dos cosas. Primero, por el voraz apetito de llenarse las bolsas de las personas que ocupan los espacios, y en segundo lugar por pura falta de voluntad política por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ¿hay o no hay democracia y Estado de Derecho en Hoy Guatemala? por hoy no la hay, y claro, perdón, te amplío la respuesta. Hoy por hoy no la hay. Como te digo, en el papel la hay, pero en la práctica es nulo el Estado de Derecho, es nula la democracia. Ahora, para entender democracia tenemos que saber que no es solo el método de elección, ¿va? No, democracia no es solo, bueno, todos elegir al presidente, democracia cada 4 años. La democracia es un conjunto de prácticas que te llevan al vivir bajo esta ley que ampara que la voluntad absoluta es del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Sabemos que, como te digo, democracia, como la gente dice, escogerlo democráticamente es votar. Sí, eso es parte del proceso, pero el proceso es como un seguro, como un techo que cubre a las y los guatemaltecos para que sea en Guatemala es una democracia representativa, por ejemplo, para que
las decisiones de cada uno de las y los individuos del territorio, bueno, no solo el territorio, sino del país, todos las y los guatemaltecos, tengan esa representación adentro. O sea, democracia es garantizar que sea la voluntad del pueblo, cosa que en Guatemala no sucede, ¿verdad? Nos David, damos cuenta, perdón, solo te amplío un poquito dale, esta más, dale. de que ahora yo me di cuenta como joven, al unirme al partido político en el que estoy, una vez lo platicábamos con Cintia Rojas, que también le mandamos un saludo, por ahí la vi, en un helado, tomamos un helado en la Sexta y me dice, mira, si vos vas, por ejemplo, a Argentina, me dice, vos ya sabes que en tu colonia hay una delegación de juventud del partido político de tu elección, ¿va? De la ideología de tu elección. Aquí en Guatemala, nosotros los jóvenes del movimiento Semilla estamos construyendo esos espacios democráticos de cero para que de aquí en una cantidad de generaciones podamos ya que existan esos espacios democráticos, ¿verdad? Pero te digo, en Guatemala, ahora sí le tengo a la gente la buena noticia que como integrante del movimiento Semilla, que en Guatemala no hay democracia, pero la buena noticia es que estamos construyendo democracia. Pregunta Maquito, ¿cuál es la diferencia o qué aporte trae tu partido a diferencia de los otros? ¿Cuáles son los planes que tienen para el pueblo? Buenísima. ¿Cómo dijiste que se llama el compañero? ¿Cómo se llama? Maquito Un 11. gusto, Maquito. Va, claro, mira, primero solo hacer el paréntesis de un segundo que es un poco refrescante que te hagan este tipo de preguntas en una entrevista, porque normalmente te entrevistan y te dicen, mire, ¿qué opina del aborto? Y te preguntan cosas para ponerte en jaque, como dices, para hacerte viral después en TikTok. Aquí no Entonces, vamos a preguntar si el aborto es matrimonio igualitario. Eso escríbalo usted ahí. Escriba claro, un paper, lo sube en su sitio y lo leemos todos. y claro que es refrescante, como te digo, tener una entrevista orgánica donde realmente te pregunten cosas por las que te preparaste y por las que estás acá, ¿verdad? Entonces, gracias. Ahora te digo, la pregunta era, ¿qué nos hace diferentes, verdad? Yo creo que pasa mucho que en el movimiento Semilla todo el tiempo nos tienen en la mira, como decía una compañera la otra vez, nos critican diferente porque somos diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué tenemos de valor agregado para que vos el 25 de junio, Maquito, nos pongas la X encima al logo? Eh, la verdad, en primer lugar te la pongo, somos el único partido en Guatemala que no viene de otro partido político. Así. Somos el único. Y no digo por eso que no hayan otros buenos, no estoy atacando a otros para que no se interprete de esa manera, pero si eso no te da una idea de que somos distintos, pues creo que no estamos teniendo los mismos parámetros. Ahora, dentro del plan de trabajo, algo muy importante es que no es que, yo le decía la otra vez en un discurso que hablaba, creo que en San José del Golfo, yo les decía, no venimos a soñar que ojalá ganemos ni nada, sino sí tenemos una propuesta real. Yo tengo anclado en mi perfil de Twitter una frase de Marcelo Gallardo, ¿vale? Que la gente crea porque tiene con qué creer, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a ganar por un chiripazo, sino tenemos con qué. Yo te puedo hablar de propuestas que creo que están en la entrevista que estamos teniendo, perdón, pero tenemos, por ejemplo, un plan de trabajo real que cuadra con el presupuesto. Tenemos un plan de trabajo real que cuadra con los tiempos también, ¿verdad? No ni vamos a ofrecer, como algunos salen, tanta cantidad de dinero para las personas. Hay cosas que no se pueden hacer. Cerrar tal ministerio, poner de ley esto, cosas que realmente no son factibles. Nosotros tenemos un plan de trabajo, también una agenda legislativa, que en primer lugar es interinstitucional. Por ejemplo, las propuestas que tiene la gente de los candidatos de la Metro cuadran con nuestras propuestas del departamento, con el resto de departamentos. El plan de gobierno central también cuadra con nuestras propuestas. Hay cosas que solo puede hacer Bernardo cuando gane y otras cosas que podemos hacer nosotros en el Congreso. Y también que eso coincide con las propuestas e iniciativas que tendrán los gobiernos municipales en todos los municipios. Entonces, David, lo que nos hace diferentes, perdón, es lo orgánico, para sintetizarlo otra vez, lo que nos hace diferentes es lo orgánico del movimiento Semilla, que hasta el nombre tenemos, lo auténticos que son cada uno de nuestros procesos, la democracia interna en la que la practicamos, y también nos hace distintos el plan de trabajo, el cual representa, como te hablábamos de democracia al principio, los intereses de los ciudadanos y no de las élites y no del ejército nada más. También vamos a gobernar para el ejército, también vamos a gobernar para la gente con dinero, pero tenés que saber que el plan de trabajo del movimiento Semilla representa, como te decía otra vez, y perdón por ser repetitivo, pero a la gente buena y trabajadora de este país, Michelle. pregunta a Camila 308, que si colaboraste con el plan de trabajo de Semilla y si sí, ¿cuál fue tu colaboración? Excelente. Fíjate que te voy a contar la historia de la elaboración del trabajo, perdón, del plan de trabajo del movimiento Semilla. Es que tenemos que ver que en cada uno en el movimiento Semilla tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Como desde la persona que está encargada de abrir la puerta cuando llegas a la sede, ahí en la zona 1,
hasta Bernardo Arevalo, nuestro candidato a presidente. Entonces, claro que tenemos un Que, trabajo. Y todo, por que ejemplo, ayer me decía José Carlos que si llego a tocarle la puerta a la oficina de Bernardo Arevalo me atiende, me sirve ahí un café, platica conmigo. mira, Así de abiertos. el único que no te puede atender soy yo, porque estoy en el call center todos los días, pero los demás ahí están a las órdenes, Michelle. Continúa, entonces. No, sí, y claro que sí, son todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Te digo, por ejemplo, yo soy parte del equipo de San Miguel Petapa, de ahí nací, digamos, de ahí salí. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en San Miguel Petapa, que aquí vi también a varios conectados, fue algo muy orgánico y muy lindo, donde primero se hicieron jornadas de las que yo fui parte, de recorrer las calles y de reconocimiento de necesidades, ¿verdad? Primero salimos a la calle, por ejemplo, no podemos tener un mismo plan para todas las municipalidades del departamento de Guatemala, porque, por ejemplo, tenés dos extremos, tenés San José del Golfo, que es un lugar chiquito, más alejado de la ciudad, que es más con problemas, por ejemplo, ellos tenían muchos problemas de migración, problemas de agua, y están más están al norte del departamento, con los problemas de una casi que ya ciudad como es Villanueva, donde los problemas son tráfico, donde los problemas son pandillas, por ejemplo. Entonces, tienes que tener un plan territorial sacado de las mismas necesidades de la gente. Entonces, por ejemplo, con el equipo de San Miguel Petapa, caminamos las calles de San Miguel Petapa y le decíamos a la gente, mire, aquí en su colonia, ¿cuál es, la necesidad? La gente, mire, acá tenemos un problema con la basura, porque vienen dos empresas diferentes y los dos te cobran la basura, cosas que, aunque usted no lo crea, pasan en el departamento de Guatemala. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que aquí es basura. En otro lado dicen, no, aquí con la basura estamos nítidos. Aquí el problema es el ruido, por ejemplo. Tenemos muchos lugares con ruido, muchas cantinas, por ejemplo. Entonces nos viven fregando, ¿verdad? Así, entonces, luego de hacer esa recopilación de problemáticas, basado en ese plan territorial de las problemáticas, basamos también el plan de trabajo para las municipalidades. Mismo caso con el plan de gobierno a nivel nacional. Mismo caso con la agenda legislativa que vamos a tener dentro del Congreso, ¿verdad? Para mencionarte... Pero volviendo a la pregunta, o sea, la pregunta era si participaste en el plan de Semilla y si sí, ¿en qué? Bueno, y como te digo, yo participé en la elaboración del plan municipal en San Miguel Petapa, también en la agenda legislativa para nosotros como candidatos a diputados, y mi participación fue esa, en trabajar el plan, en reconocer primero las iniciativas, perdón, las problemáticas para después presentar las propuestas. Y me adelanto con vos que leí ahí que pone Camila, creo que es la misma chica, pone, ¿cuál fue tu aporte en el plan de trabajo de la diputación a la que vas? Yo estoy trabajando en una iniciativa, en la creación de una iniciativa de ley para reformar la ley del deporte, por ejemplo. El deporte es mi tema. Ahora podemos ver, y creo que si se mete a mi Instagram, hay un par de videos hablando de deporte. Tenemos el problema, por ejemplo, del Comité Olímpico, que en Guatemala se hicieron unas elecciones, estamos en suspensión, pasó la suspensión de la FIFA, etcétera. Entonces, te digo, los detalles, pues obviamente que van a ser conocidos en su momento, pero mi aporte es por el lado del deporte, y también hay que entender que hay problemáticas que no se solucionan con una iniciativa de ley, sino hay otras áreas que lo pueden afectar. Pero también tenemos un plan, justo con Samuel, que no sé si seguirá acá o ya nos dejó, ya lo aburrí, pero Samuel, estamos trabajando también un plan de fiscalización entero para el deporte en Guatemala. Lo estamos pues terminando de afinar para poder presentarlo, pero claro que el plan de trabajo que tenemos también fue democrático, Okay. pero David, ese par por tenemos que seguir avanzando en la entrevista. Y hablando también sobre el tema de democracia y Estado de Derecho, ¿cómo abogarías para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la independencia de poderes en Guatemala? Claro, fíjate que justo el fin de semana me entrevistaron de Quórum y platicábamos de algo muy parecido, ¿sí? Y hay que entender que en Guatemala la propuesta más, digamos, si sacáramos como un conjunto de las propuestas de todos los partidos, la propuesta más común es yo como persona no voy a robar, ¿verdad? Pero tenemos que entender que eso en primer lugar debería de ser de cajón. La gente no debería de robar, pues, ¿va? Eso no es una gran propuesta elaborada donde, puchica, ¿cuánta gente necesitas para decir, bueno, la propuesta es hacer que no va a robar? Pues eso debería ser de cajón. Pero mi punto acá es que no tenemos que confiar en que la persona no va a robar. Tenemos que confiar en que los procesos, y ahí es donde hablas vos de instituciones, de fortalecer las instituciones, donde que los procesos deben ser blindados anticorrupción, ¿sí? Para que a la hora de que alguien pues quiera robar, no esté en los espacios, o pues haya, por ejemplo, lo que hablamos siempre de transparencia,
a ejecutar de manera correcta la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, que al final termina siendo solo un de palabra, ¿verdad? O que vos podés solicitar que te manden un acta, pero realmente no hay acceso a la educación pública, por ejemplo, y también creo que nos saltamos esa pregunta, pero alguien preguntaba que le diera un ejemplo del plan de gobierno que tenemos como a nivel nacional y también, por ejemplo, en las municipalidades, hacer públicas las sesiones del consejo, por ejemplo. Eso, aunque parecía algo tan fácil como poner un celular en un trípode, así como estamos vos y yo ahorita, eso te quita un chorro de corrupción en las municipalidades, porque normalmente las municipalidades parecen ahora un juego, las corporaciones municipales parecen un juego de póker, donde sienta el concejal, los síndicos y el alcalde, y se reparten las cartas y se reparten las fichas, textualmente. Entonces, si vos fortaleces las instituciones, si vos fortaleces el Estado, si vos fortaleces los procesos mismos, no tenés que depender de que a alguien no le den ganas de robar, ¿verdad? Y David, y en cuanto a los procesos legislativos, ¿cómo propones el involucramiento de la población, de los ciudadanos? Claro, primero que nada, algo muy importante que tiene que entender la gente y la gente que espero yo que vote por nosotros, es que así como dice nuestro eslogan, tenemos que ser mayoría, ¿verdad? Como lo decía la vez pasada platicando yo con compañeros diputados de la bancada, no queremos ser oposición siempre, no queremos vivir pues, estar siempre presentando iniciativas de ley que son rechazadas, no queremos vivir todo el tiempo votando en contra, pero al final son 5 o 6 votos en contra que no hacen ni pío en el Congreso. Primero que nada, tenemos que ser mayoría. Ahora, hay una frase muy, muy bonita, aunque suena mera soñadora, y es, uno gobierna como llegó, de la misma manera como llegó al poder. Y si, como lo que te decía de que en el movimiento Semilla tenemos procesos orgánicos, auténticos de representación de nuestros afiliados, de esa manera también vamos a gobernar. Si llegamos al gobierno con la gente, vamos a gobernar con la gente, ¿sí? Y no porque de ahí nos vamos a tomar una foto agarrados de la mano con un libro y unos niños, sino vamos a gobernar con la gente porque la gente misma está invitada a sumarse. Nosotros salimos a la calle no solo a hablar, salimos a escuchar también a la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te digo, alguien como David Illescas, que realmente llegó hace un poco más de un año y que pues sí he chambeado y sí me ha costado, pero realmente yo no tengo un historial político grandote donde yo sea una gran firma. Y yo he notado cómo en el movimiento Semilla se ha escuchado mi voz sin ser yo blanco, sin ser yo de dinero, sin ser yo millonario, hijo de un político, y se han escuchado mis propuestas y van a ser llevadas al Congreso de la República el otro año. Eso te da a hablar de que pues somos la gente, pues. Entonces, si la gente gobierna y si llegamos al poder de la mano de la gente vamos a gobernar, ¿verdad? Y David, ¿y cómo te comprometes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas si fueras electo diputado? Fíjate que eso, de hecho, ya se hace. No sé si te recordás que hace 4 años, o no sé si fue hace como 3 años, cuando llevaba un año de legislatura a los compañeros diputados, o hace 4 años, no recuerdo bien eso, pero se hizo una declaración, las declaraciones juradas se hicieron públicas, que hasta salieron los memes de que Samuel tenía un Jetta 2004 y como 200 quetzales en la cuenta, algo así fue el chiste que salió, porque nuestras cuentas ya son públicas, ¿verdad? Nosotros a un partido mismo le presentamos una declaración jurada y cualquier persona nos la puede pedir. Yo sé que en tiempo de campaña todos se sientan y se dicen, investiguenme, y a la hora de la hora no, ¿verdad? Pero te digo, la rendición de cuentas que tenemos como el movimiento Semilla ya se hace. O sea, no es una promesa de campaña, es una realidad para los compañeros diputados y va a ser llevada a cabo. Y a mí la gente, como para que suene, como te digo, como popularmente se habla, pero a mí la gente me puede investigar, a mí la gente me puede preguntar y la gente, gracias a la ley de acceso a la información pública que decimos, la gente conoce los salarios de los diputados. Por ejemplo, ganando lo que gana un diputado no tiene sentido que yo a los 2 meses de legislatura me compre una casa de 1,5 millones de quetzales, pues no tiene sentido. Pero entonces sepan que el tener transparencia en la rendición de cuentas y el ser transparentes, el ser legales, eso no es una promesa de campaña del movimiento Semilla, es una realidad hoy por hoy del movimiento Semilla que va a continuar. ¿Y cómo pensás abordar el tema de la corrupción y de la impunidad en Guatemala? Mira, creo que va un poco de la mano con lo que platicábamos ahora de los procesos, de tener procesos limpios, de tener procesos claros, pero también va de la mano con lo que te decía de que tenemos que ser mayoría en el Congreso, ¿verdad? Porque hoy por hoy, pues, no sé si ustedes saben, la gente que nos está escuchando, pero las sesiones del Congreso son públicas, ¿verdad? Están ahí en el canal del Congreso que no ve nadie, pero si somos mayoría, la gente se va a poder dar cuenta que no va a suceder lo que pasa hoy en día, de que salen a negociar
entre ellos las iniciativas de ley y al final las reparten al mejor postor. Igual con los contratos en Guatecompras, por ejemplo, se reparten al mejor postor, pero no por el que mejor propone algo, sino porque al final el que le va a quedar más pisto. Entonces, si somos mayoría en el Congreso, si somos mayoría en las municipalidades, si ganamos la presidencia, vamos a poder ocupar estos espacios en representación de la gente y vamos a poder abordar la corrupción de la mano de la transparencia, de que la gente pueda ver el canal del Congreso, pueda ver las transmisiones en vivo que hacen algunos diputados, etcétera, y decir, bueno, esta gente sí está legislando por mí. Entonces yo creo que, como dicen, el que nada debe, nada teme, y el que nos quiera ver, pues que nos vea. Incluso nuestras sesiones mismas de los comités ejecutivos municipales dentro del partido son también públicas, son abiertas a que la gente pueda llegar. Entonces, si así lo hacemos en campaña, así lo vamos a hacer en el Congreso. Muy bien, un pequeño comercial, gracias a ustedes por su sintonía. Si ustedes quieren ver esta entrevista completa, desde el principio se va a quedar guardada en este muro, en el muro de @xavi.mx, acá en Instagram, donde ustedes me están viendo. Síganme sin pena y sin miedo. Y si quiere verla en otro tipo de plataformas, también la puede seguir en youtube.com/Xavi Vargas, o también estará en mi sitio web en www.xavi.com.mx. David, después de este comercial, la verdad es que me está costando muchísimo esta entrevista, porque me cuesta mucho ser serio con vos después de que estuvimos, pues, creo que fue como un año que tuvimos aquel proyecto de fútbol, entonces me cuesta muchísimo no responder. Pero el fin y el ánimo de esta entrevista es que la población pueda escucharte. No que me escuche a mí, porque yo tengo cosas que decir, pero las digo en otro lado. Pero este espacio está hecho para que puedan escuchar la esencia y la propuesta muchísimo más natural del candidato, sin necesidad que salga bailando, sin que esté en un TikTok. Aunque también te lo manejamos, si querés, ¿verdad? No, ya me di cuenta, yo sé. Yo ya vi a José Carlos, ya vi a Samuel, los patojos también saben bailar. Eso es otro tipo de preguntas, en otro tipo de programas, en otro tipo de horarios. Pero la verdad me está costando muchísimo mantener la seriedad en este espacio, pero el fin único es que la gente te escuche. De verdad, eso para mí es muy importante. Que ese aporte sea un aporte ciudadano, que luego escuchen lo que dicen. Porque, ¿qué pasa? Lo que sucede es que muchos políticos creen que su techo es de hierro, pero realmente el techo es de vidrio. Y dicen muchas cosas y se comprometen a muchas cosas en público. Y el Internet tiene memoria. Así que la idea es esta, que te puedan escuchar crudo en tu espacio, en tu casa, y que puedan entender cuáles son tus propuestas y las propuestas de tu partido. Vamos a ir terminando porque sin querer queriendo se nos fueron 35 minutos de entrevista. Y de verdad estoy muy contento porque ha habido mucha interacción, ha habido preguntas de la gente. Ya pues aquí está, en el chat interno sí parece como que fuera de palomita, pero bueno, de verdad muchísimas gracias de un politólogo a otro. Espero que tengas muchos éxitos, te deseo lo mejor. Para ir cerrando, me encantaría que pudieras referirte y dedicar unas palabras al pueblo de Guatemala, a los votantes, que la gente te escuche, pida el voto. Bienvenido y adelante de nuevo, gracias. Gracias, mi Xavi. Primero que nada, agradecerte a vos. Como vos decías, la verdad que ya me tuve así mis flashbacks de los tiempos hablando de aquí de fútbol con vos. Ahí por ahí vi al Jeffrey también, vi a Paolito. Y la verdad que gracias por tener este espacio, como te digo, es refrescante, que a uno le pregunten de política, ¿verdad? Que a uno le digan, que no sea uno como que nos cuente chismes de semilla, como en otras entrevistas, sino que me digan, David, ¿cuál es tu plan de trabajo? David, ¿cuál fue tu aporte en la creación del plan de trabajo? ¿Cuál fue tu aporte en la agenda legislativa? Gracias también por eso. Gracias a la gente también que se unió. Y la verdad que decirle a la gente de una manera muy orgánica que nos banquen, que nos sigan, que nos respalden y principalmente que nos voten, porque no les vamos a dejar tirados. Yo soy un guatemalteco más, no porque voy a subir una story comiendo en un mercado ya me es un guatemalteco, sino porque te digo, porque trabajo en un call center, porque trabajé en un car wash, porque sé lo que es andar, hoy me fui en bus al trabajo, porque sé lo que es andar como gente de a pie, como gente buena y trabajadora, porque estamos preparados, porque vamos a pelear las elecciones, no es un voto humilde donde les vamos a rogar que nos hagan el favor de votarnos, sino porque, que como decía Gallardo, que la gente crea porque tiene con qué creer. Entonces,
sepan que estamos a las órdenes hoy, vamos a estar a las órdenes cuando estemos en el Congreso y pues mientras Dios nos preste la vida, que el 25 de junio voten por el Movimiento Semilla en todas las papeletas. Y si específicamente usted quiere votar por David Illescas, puede votar en la papeleta. Si usted vive en el departamento de Guatemala, en la papeleta celeste, y eso pues nos va a poner un poco más cerca del Congreso para poder representarlos a ustedes, a la gente buena y trabajadora de este país. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos por seguirnos. Vamos a invitar también a Bernardo y a Samuel a este espacio, a ver si se apuntan. Obviamente no vamos a hacer las mismas preguntas, porque estas preguntas están muy fáciles. No. Vamos a ponerle ahí sal y pimienta a las preguntas para que Bernardo y en una versión de palomita a Bernardo y a Samuel, a ver si se animan. Bienvenidos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Como les decía al principio, este es un espacio donde coincidentemente hubo dos candidatos del mismo partido de Semilla. Mañana tendremos a Pedro Robles, candidato de Prosperidad Ciudadana, y la próxima semana también tendremos algunos otros invitados. Ya tenemos uno para el jueves, estamos trabajando en lo que viene para martes y miércoles, y esperamos de verdad que este espacio se convierta en un espacio ciudadano, en un espacio donde ustedes puedan conocer de una manera mucho más natural, mucho más orgánica de quién es el candidato, y más allá de buscar una entrevista picante o una entrevista donde después generamos una noticia o un tuit o un meme, lo que busco acá es que ustedes puedan conocer al candidato de primera mano. De verdad, muchas gracias mi querido David, te mando un abrazo, te deseo lo mejor en esta contienda, que gane la democracia, eso para mí es importante, y que gane el pueblo de Guatemala. Les mando un gran abrazo a todos, gracias por habernos acompañado. Arroz. Chao.